Bien, pues muy buenos días a todos. Os doy la bienvenida a esta sesión. Puede ser también buenas tardes o buenas noches si lo estáis viendo grabado, en la que vamos a hablar sobre IBM Secret Server. Esta es la solución de PAM, de Privileged Account Management de IBM. Y bueno, como veis en el título, pues vamos a hablar de protección de cuentas privilegiadas para proteger los datos sensibles de su empresa de las amenazas internas y externas. Mi nombre es Nicanor Pulido. Trabajo en TechData, en el departamento de ciberseguridad como Technical Pre-Sales, y ahí tenéis mi teléfono y luego también pues, bueno, hemos dejado una dirección de correo que es el buzón de nuestro departamento de IBM Software en TechData para cualquier consulta o para trabajar posteriormente en este tipo de soluciones. En realidad, bueno, la persona invitada y la que nos va a hacer el grueso de la presentación es Manuel Ranera de IBM Security, que trabaja como Client Technical Professional. Y bueno, pues dentro de su, digamos, de sus roles que tiene asignados, pues está trabajar con una solución de Secret Server. La agenda que tenemos preparada para hoy, Manuel, si me pasas, por favor. Vale, es la siguiente. Yo voy a hacer una muy breve introducción a lo que es PAM, lo que es Privileged Account Management en general, sin hablar de la solución particular de Secret Server, porque esta parte pues, bueno, nos la va a contar mucho mejor Manuel. La presentación que él ha preparado es una presentación que está articulada en los tres casos de uso fundamentales de las soluciones de PAM. Y cada uno de esos casos de uso pues, va a hacer una breve introducción de cómo se gestiona ese caso de uso, pero luego enseguida nos va a hacer una demostración sobre el mismo. Estos tres casos de uso pues, bueno, son los que habitualmente se desarrollan en el ciclo de vida de una solución de PAM. En primer lugar, descubrir las cuentas de usuario. ¿De acuerdo? En segundo lugar, cómo gestionar las cuentas privilegiadas de una forma fácil. Y por último, pues, bueno, un caso de uso que es también pues muy relevante, que es cómo grabar las sesiones de acceso a las cuentas privilegiadas para que quede un registro de todo ello. Al final, pues bueno, nos va a comentar también pues, alguna serie de novedades de las últimas versiones de Secret Server. En particular, pues nos va a hablar de Privileged Behavior Analytics, para, bueno, de una forma automatizada el poder analizar pues, cómo es el comportamiento del acceso a este tipo de cuentas, y nos va a hablar también de Connection Manager. Y un tema también muy interesante son las integraciones, ¿no? Las integraciones que con Secret Server podemos tener hasta al resto del portfolio de seguridad de IBM, ¿no? Pues en particular con Secure Verify para temas de Single Sign-On y Multifactor Authentication, con la solución de SIEM QRadar y también bueno, con la solución de Identity Governance y alguna serie de soluciones adicionales. Nos va pues a contar cómo podríamos probar esta solución mediante una demo y luego al final pues abriremos unos robos y preguntas. Entonces, bueno, en cuanto a la introducción de las soluciones de PAM, de Privileged Access o Privileged Account Management, ¿qué es? ¿No? ¿De qué se trata este tipo de soluciones? Pues bueno, probablemente algunos de vosotros ya las conozcáis, pero para los que no, se podrían definir como, bueno, pues como soluciones escalables y seguras para autorizar y monitorizar las cuentas privilegiadas de los sistemas. En primer lugar, concediendo privilegios de acceso a ya sean usuarios o aplicaciones para acceder solamente a aquellos sistemas en los que estén autorizados. Esto tiene que ver con el principio de privilegio mínimo y también pues, bueno, con un concepto que está pues, muy en boga últimamente, ¿no? Que es el Zero Trust Security. Es decir, solamente concedo privilegio para aquellos sistemas o aplicaciones para los cuales estoy autorizado. O en sentido inverso, si no tengo permiso para acceder a un determinado sistema, pues evidentemente no voy a poder acceder a él. Se introduce también la variable temporal, es decir, solamente se va a conceder acceso cuando sea necesario y se va a revocar cuando ya no sea necesario.
Y luego, pues bueno, a nivel operativo, pues vamos a tener una serie de ventajas, ¿no? Como es, por ejemplo, el eliminar las contraseñas de sistema para usuarios privilegiados, el poder gestionar de forma centralizada el acceso para todos los activos de una compañía. Y el último punto importante y relevante es lo que comentábamos en los casos de uso, crear un registro de auditoría para cualquier operación privilegiada. Esto tiene que ver sobre todo con, pues bueno, con requisitos de tipo legal, ¿no? con determinadas normativas pues a nivel vertical de algunos sectores de actividad, o a nivel más general, por ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, pues la normativa de la GDPR que nos pide también tener este tipo de registros. La razón de ser de este tipo de soluciones, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos la visión de varios analistas, ¿no? En primer lugar, la visión de Forrester, que nos dice que un porcentaje muy grande de las brechas de seguridad de alguna manera involucran credenciales privilegiadas, ¿no? Pues si pensamos en cómo son digamos, las intrusiones a los sistemas de las compañías, pues normalmente se producen por vectores de ataque que pueden comenzar como, pues, por ejemplo, mediante phishing con un adjunto de correo electrónico, o bien que usuarios acceden a sitios web comprometidos, ¿no? En los cuales, pues bueno, al final lo que ocurre es que se descarga un cierto malware, y este malware, pues normalmente mediante movimientos laterales en un determinado sistema, pues permite ir escalando privilegios y acceder pues, a determinados recursos. Pero en muchas ocasiones ni siquiera es necesario el escalado de privilegios, puesto que los sistemas comprometidos son sistemas que tienen ya pues, cierto nivel de privilegio que le permite acceder pues, a sistemas internos de la compañía, ¿no? Por otra parte, bueno, pues es de alguna manera pues, lamentable, ¿no? que muchas compañías a día de hoy todavía estamos utilizando medios como Excel o incluso papel para gestionar las cuentas privilegiadas, ¿no? O a nivel particular, por ejemplo, pues usando aplicaciones como KeePass o similares para hacer esa gestión de contraseñas de recursos empresariales, ¿no? El coste de las brechas de seguridad, pues bueno, es un coste grande, ¿no? En términos de, por ejemplo, de multas que imponen estas autoridades que comentaba anteriormente, en términos también de pérdida de reputación o pérdida de productividad, eso es evidente, ¿no? Y bueno, y luego por último, también esto es la visión de Gartner, ¿no? Que nos dice que en el momento actual únicamente un 40% de las compañías tienen algún tipo de soluciones de este tipo, de soluciones de PAM, y se prevé que para 2022 pues, este porcentaje crezca de una forma significativa, ¿no? Probablemente una de las razones que hay para que estas soluciones de Privileged Account Management sean más ampliamente adoptadas es que la barrera de entrada para poder desplegarlas es menor, ¿no? En particular, la solución de Secret Server, que ahora nos comentará Manuel, pues una de las opciones de despliegue que tiene es mediante software, es decir, no hay que hacer despliegues de infraestructura, etcétera, sino que toda esta complejidad, digamos, que está resuelta de antemano. Y luego, por último, también resaltar que entre las 10 prioridades o proyectos de seguridad más importantes, ¿no? Que Gartner nos decía en 2018, pues el número 1 aparece en las soluciones de PAM, y de hecho actualmente pues sigue estando también en uno de esos top projects, ¿no? De cara a proyectos de seguridad en compañías. Bien, pues por mi parte nada más. Le doy paso a continuación a Manuel. Manuel. Sí, hola. Muchas gracias, Nicanor. Muchas gracias. Pues me presento, me llamo Manuel Ranera, trabajo en IBM en el departamento de seguridad, y uno de los productos que llevo a cargo pues es la solución de PAM IBM Secret Server. Como ha introducido anteriormente Nicanor, vamos a ver una serie de funcionalidades de la solución, pero antes de entrar en detalle o en materia vamos a hacer una pequeña introducción a la solución de IBM Secret Server. Bueno,
La solución Secret Server, como lo podéis ver a continuación, consta de dos módulos. El primero se llama IBM Security Secret Server y el segundo IBM Security Privilege Manager. La primera funcionalidad de Secret Server es todo lo que es permite descubrir, gestionar y proteger las cuentas privilegiadas, ¿vale? Veremos en detalle en la próxima transparencia pues cuáles son el funcionamiento y lo que nos ofrece dicha solución, ¿vale? Esta solución en concreto veremos también que está disponible tanto en on-premise como en la nube y no requiere ningún tipo de agente para poder funcionar, ¿vale? Lo que pretendemos aquí es descubrir esas cuentas privilegiadas y una vez descubiertas pues las protegemos a través de la solución almacenando digamos esas cuentas privilegiadas en un repositorio cifrado. La segunda solución se llama Privilege Manager y esta, sin embargo, requiere un agente y lo que se pretende es aplicar lo que llamamos los privilegios mínimos en los equipos, ¿vale? Esto se hace en base a un descubrimiento de las cuentas privilegiadas y se analiza si los usuarios que tienen digamos, privilegios de administrador, pues realmente necesitan esos privilegios, con lo cual si no los necesitaría, se aplicaría lo que llamamos los privilegios mínimos. Y hay otro punto importante y es la protección de los equipos a través de la monitorización de las aplicaciones. Lo que vamos a hacer es un descubrimiento de las aplicaciones y en base a ese descubrimiento pues estableceremos lo que llamamos listas blancas y listas negras. Vale, en el caso de las listas blancas, pues son aquellas aplicaciones que conocemos y que otorgamos digamos la ejecución en la máquina y sin embargo todo lo que son aplicaciones que vayan a una lista negra pues simplemente son posibles aplicaciones sospechosas. Tenemos aquí también la opción de, si no tenemos muy claro si la aplicación es sospechosa o no, crear lo que llamamos listas grises, ¿vale? Que nos va a permitir pues aislar esa aplicación y hacer toda una serie de pruebas para analizar si esa aplicación, digamos, es dañina o no. Vamos a ver a continuación un poco las características más importantes del primer módulo que se llama IBM Secret Server. No se trata de una lista exhaustiva, sino más bien pues un poco los puntos principales o importantes, digamos, de la solución. Veréis que en la parte de la izquierda a quién va dirigido cuáles son las capacidades y el modo de entrega de esta solución, ¿vale? Esta solución, los usuarios realmente son usuarios responsables de seguridad y de IT, ¿vale? Son, digamos, las personas que tienen acceso a cuentas privilegiadas. Lo que vamos a hacer a partir de este momento pues es proteger esos accesos a través de un acceso en la solución Secret Server, ¿vale? Comentaros que las capacidades, lo hemos comentado antes, está todo el tema de, cuando hablamos de vaulting, se refiere más a repositorio donde van a estar almacenadas esas cuentas privilegiadas, ¿vale? Y vamos a partir de este momento pues a hacer una auditoría y un control de acceso de esas cuentas, ¿vale? Lo veremos luego a través de diferentes mecanismos como la monitorización del acceso o la grabación de las sesiones. Y luego comentaros que lo dije anteriormente en la anterior slide, esta solución tiene dos métodos de entrega. Una podría ser on-premise, es decir, a través de la instalación de software. En este caso, esta solución se instala en un sistema operativo Windows, en un Windows Server con base de datos SQL Server. Y luego el segundo método de entrega sería en cloud, es decir, en este caso, desde el punto de vista de infraestructura, pues no se requiere ningún tipo de infraestructura, salvo, digamos, lo que llamamos un componente de Distributed Engine que hará el enlace, digamos, o pasarela entre, digamos, el centro de datos del cliente y la solución en cloud.
Bueno, una de las primeras funcionalidades de la solución es la parte de descubrimiento de privilegios, ¿vale? Nos va a permitir, a través de diferentes mecanismos de descubrimiento, nos va a permitir descubrir usuarios, cuentas de servicio, cuentas también que están, digamos, embebidas en aplicaciones o en scripts, y todo ello con la idea de recabar el máximo de información de esas cuentas para luego poder a posteriori, pues, digamos, realizar un onboarding o una administración de esas cuentas. Vamos a ver a continuación, después de esta presentación, pues una demo de cómo sería el descubrimiento. Lo vamos a centrar básicamente en un entorno Linux donde se crea un usuario, y vamos a ver cómo la solución es capaz de detectar ese usuario nuevo y, digamos, realizar lo que llamamos el onboarding o digamos, la carga o la administración de ese usuario que previamente ha sido descubierto. Vale, la idea del descubrimiento es importante porque pretende no dejar ningún tipo de cuenta sin gestionar, ¿vale? Es un proceso que se puede planificar para que se ejecute, pues, diariamente, semanalmente o mensualmente, ¿vale? Con la idea de descubrir, una vez implantada la solución, pues poder descubrir cualquier tipo de, digamos, de cuenta privilegiada. Una vez esas cuentas privilegiadas han sido descubiertas, lo que se trata es de establecer lo que llamamos un vault seguro, es decir, un repositorio seguro. En el momento de la instalación de la solución crea digamos, ese repositorio centralizado y cifrado donde vamos a almacenar, digamos, las cuentas privilegiadas, ¿vale? Y luego hay un punto importante, una vez establecido ese vault y digamos, almacenadas esas cuentas privilegiadas, vamos a securizar y gestionar esos secretos. ¿Qué significa eso? Pues significa, por ejemplo, que si incorporamos una cuenta de servicio que normalmente no se suele cambiar la contraseña, pues vamos a establecer un flujo de rotación de esas contraseñas para evitar cualquier tipo, digamos, de acceso a esa cuenta, a no ser que sea a través de la solución Secret Server. La solución también ofrece una capacidad de RBAC, que significa Role Based Access. Nos permite definir qué usuarios van a poder acceder a qué secretos, ¿vale? Y luego, finalmente, la solución ofrece unos flujos de trabajo para lo que son las solicitudes de acceso y aprobaciones para terceros. Aquí pondremos un ejemplo práctico, y es decir, si yo como empleado que trabajo en un helpdesk necesitaría acceder a una cuenta privilegiada para resolver en un momento de una incidencia, pues podría utilizar uno de esos flujos de trabajo para poder, digamos, pedir solicitud de acceso, digamos, a la máquina o al secreto, para poder realizar esa tarea. Aquí también podríamos integrarnos con cualquier tipo de solución de ticketing para asociar a esa solicitud, pues, un número de ticket o un número digamos, de ticket de fallo en una de las aplicaciones. ¿Vale? Y finalmente, una vez securizadas y gestionadas las cuentas privilegiadas, lo que vamos a imponer, digamos, es un proceso de monitorización y grabación, ¿vale? Esto lo comentaba anteriormente mi compañero. Es importante también poder cumplir con las diferentes normativas vigentes, y la monitorización de cuentas privilegiadas que ofrece la asociación Secret Server nos va a permitir, digamos, contemplar esas diferentes normativas, ¿vale? Esto lo vamos a hacer a través, por ejemplo, pues de un inicio de sesión digamos, con doble factor de autenticación para acceder, digamos, a la solución Secret Server, pero también la capacidad de monitorizar todas las sesiones que se están realizando, y también poder realizar una grabación de esa sesión para ver, en caso de que tengamos que revisar
qué es lo que ha pasado en una máquina, pues sabremos quién ha accedido, qué es lo que se ha hecho, cuándo se ha hecho, ¿vale? Toda esta información se almacena también de forma centralizada en el Vault seguro y es un acceso cifrado. Vamos a pasar al segundo componente que comentaba anteriormente, que es la solución IBM Privilege Manager. Y aquí está más, los usuarios aquí son más usuarios digamos, de portátiles o de estaciones de trabajo. Y lo que se trata es, como veis, hay dos capacidades principales que son el control de aplicaciones y establecer los privilegios mínimos en esos equipos. De momento, en esta versión actual, estamos en la versión 10.9. De momento, esta solución solo está disponible on-premise, aunque está previsto en breves que también se pueda ofrecer esta solución, digamos, en cloud. Comentaros que en el caso de on-premise, tanto el primer componente que os he comentado antes, Secret Server, como Privilege Manager, comparten el mismo servidor en caso de una instalación on-premise. Bueno, aquí hay 4 funciones. De nuevo, no se trata de una lista exhaustiva, sino más bien de las funciones más importantes de la solución. Por un lado está, bueno, os comentaba que es necesario desplegar un agente, digamos, en la máquina. Ese agente nos va a permitir, sobre todo, pues ese análisis o ese control de las aplicaciones, basada en lo que he comentado anteriormente, tanto en listas blancas como en listas negras. ¿Vale? Lo veis, vamos a poder definir políticas flexibles. Digamos, esa definición de aplicaciones, ese control de aplicaciones, como os comentaba anteriormente, nos va a permitir securizar el equipo, ¿vale? Porque vamos a monitorizar constantemente qué aplicaciones se están ejecutando, y las que no estén incluidas en una lista blanca, pues evidentemente se le denegará el acceso, o no se permitirá que se ejecute esa aplicación. Luego hay otro punto importante, y es todo lo que tiene que ver con lo que es la administración, digamos, de los administradores locales. Vamos, en este caso en concreto, lo que vamos a hacer es analizar qué derechos tiene este usuario sobre el equipo, y determinaremos si necesita realmente ese acceso para poder trabajar, o bien se le puede, digamos, disminuir los privilegios en este equipo, ¿vale? Lo que viene a llamarse un modelo de privilegios mínimos. Bueno, vamos a ver en concreto ahora 2 slides sobre la parte de descubrimiento, y luego pasaremos a ver la demo. Bueno, como comentaba, el descubrimiento es un descubrimiento automático que se puede planificar, y básicamente lo que nos va a permitir, pues, es buscar esas cuentas privilegiadas, pues tanto en un directorio activo. Si pensamos en descubrimiento a nivel de máquinas Linux o Unix, podríamos plantear un descubrimiento por rangos de IP. Y luego también lo que nos permite la herramienta es lo que llamamos un descubrimiento avanzado, que nos va a permitir, pues, descubrir todas aquellas cuentas que se utilizan en aplicaciones, o que se utilizan en scripts, para poder, digamos, detectar esos usuarios, y a partir de ese momento, pues, empezar lo que sería la carga o la gestión de esos usuarios privilegiados en ese contexto. Vale, vamos. Otro de los puntos importantes es identificar las cuentas de servicio. Esto es una parte importante, porque esas cuentas normalmente cuando se crean no se vuelven a tocar, y es importante, pues, por un lado, detectar esas cuentas y luego gestionarlas, ¿vale? Gestionarlas, me refiero a poder, en este caso, pues, hacer una rotación de contraseñas para poder protegerlas. Aquí hay un punto importante aquí que quería mencionar, y es que la solución cuenta con diferentes conectores que nos van a permitir hacer esa rotación de contraseñas en diferentes cuentas, tanto cuentas de aplicaciones como cuentas de servicio. Aquí os pondré un ejemplo práctico, y es que una vez descubierta la cuenta de servicio, se almacena, digamos, en el repositorio cifrado, y a partir de ese momento
lo que se puede hacer es aplicar la rotación de contraseñas en esa cuenta de servicio, y lo que hará básicamente a través de ese conector nos va a permitir pues para la aplicación cambiar la contraseña y arrancar el servicio. Vale, esto es uno de los conectores que ya viene, digamos, embebido en la solución, que nos va a permitir esa gestión de cuentas de servicio. Bueno, aquí quería comentaros que existen ahora mismo 3 utilidades de descubrimiento. Os he pasado aquí el enlace para cada una, y aquí simplemente comentaros que bueno, os animo después del webinar a que accedáis a cada uno de los enlaces para descargaros la utilidad. Estas utilidades, primero, no requieren instalación de la utilidad, sino simplemente es un ejecutable. Y lo que nos va a permitir esos 3 ejecutables, pues el primero, por ejemplo, nos va a permitir en un entorno Windows lanzar ese descubrimiento para hacer descubrimientos de usuarios y cuentas privilegiadas. ¿Vale? Esto lo que nos va a permitir es obtener un listado en una serie de máquinas Windows, pues de un descubrimiento de usuarios y cuentas privilegiadas. Esto, a continuación, lo que podemos hacer es compararlo con la lista que tengamos, ¿no? Esta parte es importante para comprobar si realmente tengo todas mis cuentas, pues en este momento, pues digamos, identificadas. La segunda utilidad tiene más, las 2 siguientes utilidades están más en el ámbito de Privilege Manager, ¿vale? La primera lo que va a hacer es que nos va a permitir hacer un descubrimiento de los administradores locales, ¿vale? Y ver, por ejemplo, pues qué tipo de privilegios tienen mis usuarios, ¿vale? En sus equipos, ¿vale? Entonces esta parte también se va a ejecutar en un entorno Windows. Y el último descubrimiento lo que nos va a permitir es analizar qué aplicaciones se están ejecutando en nuestros equipos, para analizar si en un momento dado hay un riesgo en cuanto a aplicaciones no autorizadas, ¿vale? Como os comentaba, os animo después del webinar a que accedáis, digamos, a cada uno de los enlaces para poder descargar estas utilidades. Vamos a ver en concreto ahora lo que sería la funcionalidad de descubrimiento a través, digamos, de una demo. Vale. Bueno, entiendo que estáis viendo ahora mi entorno de Secret Server. Simplemente lo que voy a hacer aquí es simular en un entorno Linux. Imaginaros que tengo implantada la solución, y por alguna razón, pues alguno de los equipos no está monitorizado del todo. Entonces, lo que voy a hacer a partir de este momento es crear una cuenta en un entorno Linux, y a continuación lo que voy a hacer es lanzar el descubrimiento para detectar ese nuevo usuario y poder gestionarlo. Vale, entonces, lo primero que voy a hacer es añadir el usuario. Vale, a través del comando useradd añado el usuario, y a continuación le cambio la contraseña. Vale, esto sería el caso, por ejemplo, de digamos, un ataque donde el usuario puede perfectamente, una vez que ha accedido digamos, al equipo, pues poder crear un usuario. Bueno, como veis, acabo de crear un usuario. Me voy a ir ahora a lo que sería la aplicación de Secret Server para poder descubrir este usuario. Bueno, veréis en la próxima demo, veréis lo sencillo que es crear una cuenta de privilegiada, pero en este caso vamos a analizar ese descubrimiento. Como veis, la solución es bastante sencilla a la hora de utilizar la solución, ¿vale? Tenéis unas 4 pestañas, y luego realmente con estas 4 pestañas pues podemos acceder a prácticamente todas las funciones del producto.
En la parte de administración, que es la más importante, veréis que hay una parte que se llama descubrimiento. Le voy a dar a esta opción. Y bueno, simplemente comentaros que en esta opción tenemos diferentes pestañas. La primera, que se llama Edit Discovery Sources. Aquí básicamente lo que se pretende es un poco definir esas fuentes de descubrimiento. Podría ser, por ejemplo, pues en esas fuentes es cuando nos conectamos, por ejemplo, con el directorio activo para analizar o descubrir esas cuentas privilegiadas en el directorio activo. Podría, por ejemplo, conectarme con un virtual center para descubrir aquellas máquinas que están gestionadas y luego descubrir en esas máquinas virtuales los usuarios. Y puedo, por ejemplo, en el caso de analizar rangos de IP, pues definiré un rango de IP, como lo vamos a ver a continuación. En esta parte voy a lanzar lo que es el Discovery Network. Simplemente veréis que he definido en este descubrimiento, he definido un rango de IPs que veis aquí a continuación en negrita. Y básicamente ese rango de IP pues lo que hace es hacer un barrido entre las IP 100 y 249, hacer un barrido de aquellos usuarios, ¿vale? Aquí veréis que en la máquina me ha descubierto diferentes cuentas, como la máquina de Linux que tengo definida está en la IP 219. Simplemente le tengo que dar aquí al botón Rescan para poder rescanear, ¿vale? Todo esto evidentemente se podría planificar. Vamos a esperar que termine. Veis cómo está dando vueltas aquí el icono y acaba de, como podéis ver, acaba de detectarme esta cuenta privilegiada, ¿vale? Esta cuenta privilegiada, como veis, se ha detectado en esta máquina, y veis aquí en la última columna aparece el estado, ¿vale? El estado de esta cuenta es no gestionada, ¿vale? A partir de este momento que hemos descubierto esta cuenta, si queremos gestionar, simplemente la seleccionamos, ¿vale? Y con la función de import vamos a poder gestionarla. A la hora de gestionar una cuenta que previamente ha sido descubierta, tengo que rellenar unos cuantos pasos que son muy simples, ¿no? El primero es el tipo de plantilla que vamos a utilizar. Sabiendo que hemos descubierto un usuario en un entorno Linux, lo primero que vamos a hacer, veis aquí que hay una serie de plantillas predefinidas. En este caso, pues vamos a utilizar, por ejemplo, una plantilla que viene con Unix Account. El tema de la plantilla lo veremos en la próxima demo. Las plantillas se utilizan para crear lo que llamamos los secretos o los usuarios o los accesos privilegiados, ¿vale? Constan de unos campos que ya vienen predefinidos. Simplemente hay que indicarles el nombre de la máquina, el usuario y la contraseña, y con esa plantilla, indicando esos tres parámetros, pues tendríamos creado nuestro secreto, ¿vale? Aquí en este caso, fijaros que el usuario ya lo tengo, la máquina lo tengo, y simplemente me queda por, almacenar la contraseña, ¿vale? Luego, el otro punto importante es el concepto de carpetas. Nosotros, para organizar los secretos, previamente hemos definido una serie de carpetas, ¿vale? Y esas carpetas, al final, lo que hacemos es asignarlas a diferentes usuarios, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de que sea una base de datos, pues creamos ese acceso en la carpeta base de datos, y a continuación damos acceso al equipo de base de datos para que pueda, acceder a los secretos o las cuentas privilegiadas de base de datos. En este caso voy a utilizar Linux porque se trata de un entorno Linux, y simplemente, como veis, simplemente he rellenado la plantilla y en qué carpeta quiero almacenar o quiero grabar, ese secreto. Luego tengo lo que sería el siguiente paso, sería la password. Y aquí tengo dos opciones: o bien conozco la password, o bien, en el caso de que no conozca la password, pues simplemente normalmente lo que se suele hacer es, en este caso, como me he comentado, si un ciberdelincuente ha creado un usuario en un equipo, pues lo normal es que no desconozca la contraseña. Entonces, aquí simplemente lo que voy a utilizar es, esta opción para poder cambiarle la contraseña, ¿vale? Le doy a la opción Next.
Y aquí lo primero que tengo que hacer, primero tengo un proceso que se va a encargar, tengo un proceso que que he creado previamente, se llama Discovery Password Changer. Lo que hace básicamente es conectarse como root y hacer un sudo para poder, digamos, este proceso lo que hace básicamente es el sudo para poder realizar el cambio de contraseñas. Y luego lo que tenemos que hacer es añadir un secreto, que realmente este secreto lo que tiene sería, digamos, la cuenta de root, ¿vale? Entonces, me voy a buscar la cuenta de root en esta máquina y en cuanto la tenga, pues realizamos el cambio. Bueno, podría utilizar perfectamente esta, que es una cuenta que tengo, digamos, la parte de Discovery. Y aquí simplemente, como os comentaba, una vez que tenga definida la plantilla y la cuenta root, a través de un secreto, simplemente le indico la nueva contraseña. Vale. Con todo ello, le doy a la opción Next y a continuación, pues simplemente lo que me dice es que se va a realizar la... Bueno, como veis, el proceso ha sido el siguiente. He lanzado un descubrimiento y a partir de ese descubrimiento lo que hago es básicamente pues empezar a gestionar esta cuenta, ¿vale? Esta cuenta la ha creado un usuario y simplemente he utilizado este flujo de trabajo para importar o para gestionar la cuenta y utilizando una cuenta de root que previamente tenía almacenada digamos en la solución para poder hacer ese cambio de contraseña. Una vez que hemos definido esto, si nos vamos digamos, a la pantalla principal de la solución, y aquí veréis que en la pantalla principal pues volvemos un poco a las carpetas que hemos visto anteriormente, en donde se han almacenado los usuarios, y aquí sin embargo, una vez que tengo el acceso, pues simplemente veréis que la plantilla donde he definido el usuario, la plantilla viene con un launcher, ¿vale? Y básicamente lo que me va a permitir es acceder ya con con esta plantilla, acceder a este secreto. Vale, esto básicamente lo que hace es lanzar el PuTTY, digamos, por debajo, y como veis acaba de abrir digamos, una ventana de PuTTY, digamos, donde se conecta sin necesidad que el usuario conozca ni el usuario ni la contraseña. Vale, pues con esto acabamos esta primera sesión de demo, donde hemos visto concretamente cómo se realizaba la función de descubrimiento y cómo una vez descubierta la cuenta, pues se empezaba a gestionarla y a protegerla. Bueno, otro aspecto importante, digamos, de las cuentas privilegiadas es todo el tema de lo que llamamos la securización y la gestión de las cuentas privilegiadas, ¿vale? Es importante tener, digamos, almacenadas todas esas cuentas privilegiadas en la solución para poder protegerlas, ¿vale? ¿Cómo se realiza la protección? Pues lo primero, una vez que se ha incorporado la cuenta privilegiada, pues le aplicaremos una serie de políticas, ¿vale? Políticas, por ejemplo, como la rotación de contraseña, ¿vale? Yo a partir de este momento, como accedo a través de Secret Server para acceder a una cuenta privilegiada, pues me olvido, digamos, de todo lo que es lo que sería el usuario y la contraseña. Simplemente tengo acceso a unos recursos y la propia solución pues se encarga de todo lo que es digamos la gestión de esa cuenta, ¿vale? Es importante también de cumplir con lo hemos comentado antes, de cumplir con diferentes normativas, ¿vale? Hay normativas que requieren pues que la contraseña se cambie cada 90 días, o hay normativas que nos obligan, digamos, de alguna forma
a que la contraseña pues tenga una cierta longitud y que incluya pues digamos no solo alfanuméricos, sino que también se incluya pues digamos signos en la contraseña. Pues todo este tipo de normativas lo vamos a poder cumplir digamos con la solución Secret Server, porque al final una vez almacenada la cuenta privilegiada, pues aplicaremos una serie de políticas para poder cumplir con todas estas normativas. Hay otro punto importante, y es que esta solución pues nos va a permitir almacenar de una forma segura todas estas contraseñas en un repositorio cifrado, ¿vale? Y finalmente hablamos también de lo que se llama la protección proactiva, en el sentido de que, lo he comentado anteriormente, vamos a poder rotar de forma automatizada esas contraseñas, pero también vamos a poder, digamos, poner en marcha flujos de trabajo para todo lo que son solicitudes de acceso, ¿vale? Solicitudes de acceso pueden ser, como lo he comentado antes, para un usuario de Helpdesk que necesita acceder a una cuenta privilegiada para hacer un cambio, o puede ser en un momento dado pues un partner que se conecte a mi entorno para realizar algún cambio, digamos, en uno de los equipos, ¿vale? Todo esto lo vamos a poder, digamos, controlar a través de los flujos de trabajo de la solución, y nos va a permitir también tener, digamos, una auditoría donde se va a poder comprobar pues quién dio el permiso, para cuánto tiempo, y ese usuario qué es lo que hizo y durante cuánto tiempo accedió, digamos, a los equipos. Vamos a ver a continuación, cómo funcionaría la creación de secretos. Vamos a ver que es un proceso muy sencillo a través de esta demo. Bueno, pues volvemos al entorno de Secret Server, donde vamos a poder ver, digamos, la creación de un secreto. Bueno, lo primero, comentaros que existe, como veis, hay un pequeño widget que viene aquí, donde se definen, digamos, las plantillas, donde vienen todo lo que son las plantillas para crear ese secreto. Vale, como veis, hay decenas de plantillas que nos permiten pues crear un secreto en una base de datos DB2, poder crear un secreto para unas máquinas y series, para base de datos MongoDB. Hay toda una serie de plantillas ya predefinidas, y vamos a coger en concreto una del directorio activo para poder crear un secreto. Entonces aquí le voy a poner el secreto le vamos a llamar servidor. Vamos a llamarlo de esta forma, servidor PAM webinar. Vale, le doy un nombre al secreto, le digo en qué máquina nos vamos a conectar. Vale, y le damos el... Vale. Aquí fijaros que para crear un secreto simplemente me pide 4 campos que aparecen aquí como obligatorios, que es el nombre del secreto, la máquina, el administrador y la contraseña. Y aquí en la carpeta, como hemos hecho antes, como se trata aquí de una máquina Windows, simplemente le vamos a indicar que este secreto lo vamos a almacenar en una máquina Windows, y ya con esto, simplemente con esto, pues ya tenemos nuestro secreto creado. Y como si os fijáis bien en este secreto, lo que viene asociado, digamos, en esta plantilla, lo que viene asociado es un launcher, ¿vale? Es un launcher RDP. Hemos visto anteriormente que cuando descubrimos el usuario en la máquina Unix, elegimos una plantilla que era Unix SSH. Pues esa plantilla en concreto llevaba, digamos, un launcher que es el PuTTY, que ya viene predefinido, con lo cual, desde el punto de vista... Perdóname, me he equivocado, porque no es administrador, sino administrator. Vale, voy a volver aquí a cambiar el nombre. Bueno, esto es lo que tiene las demos en vivo. Vale, administrator. Vale, le hemos cambiado el nombre.
Básicamente, fijaros que aquí en un momento dado el Heartbeat anteriormente me ha dicho que no se podía conectar y es básicamente lo que hace es digamos, comprobar que el usuario y la contraseña son correctas. Vale, como os comentaba, una vez definido, digamos, lo que sería la parte del secreto, pues viene con un launcher para poder luego acceder. Y luego tenemos diferentes pestañas aquí donde podemos securizar, por ejemplo, podemos securizar este secreto. Por ejemplo, le podemos obligar que se haga, siempre que se accede a este secreto, pues vamos a lanzar una sesión de recording. Podemos, por ejemplo, ocultar la contraseña, ¿vale? Hay toda una serie de pestañas disponibles y fijaros aquí, por ejemplo, que podría en un momento dado, pues poder, digamos, también hacer un cambio de password remoto, ¿vale? Y luego aquí, fijaros que una vez que he establecido que se hace la grabación de la sesión, pues básicamente aparece este iconito rojo que nos comenta que nos vamos a poder conectar cuando nos conectemos a la sesión remota, pues realizar una grabación. Pues básicamente esto sería lo que sería la creación, digamos, de un acceso directo desde la solución Secret Server. Vamos a volver a la presentación. Vale, pues otro punto importante, ya hemos visto en concreto, digamos, dos demos. Una de la primera tenía que ver con la parte digamos, de lo que sería el descubrimiento de las cuentas. La segunda, cómo de fácil es la utilización de la herramienta para crear una cuenta privilegiada. Y la última sesión de demo que vamos a ver en concreto hoy es todo lo que tiene que ver con grabación de sesiones, ¿vale? Esto es un punto importante porque nos va a permitir para aquellas cuentas que vamos a considerar como cuentas sensibles poder, digamos, habilitar una grabación de sesión para que cada vez que cualquier persona que tenga acceso a esa cuenta privilegiada pues se pueda realizar una grabación de toda la sesión, ¿vale? La grabación es una grabación, digamos, lo que hace básicamente la solución es coger capturas de pantalla cada segundo para luego, digamos, componer un vídeo, ¿vale? Para que luego podamos ver qué es lo que se ha hecho, cuando ha accedido la persona, quién ha accedido y qué es lo que ha hecho, digamos, en la máquina. También tenemos la capacidad de lo que llamamos el registro de pulsaciones de teclas. Nos va a sacar un listado de qué comandos ha ejecutado el usuario y también el resultado, ¿vale? Esta parte también lo va a poder, digamos, lo implementa lo que sería la grabación de sesiones. Y esto lo que nos va a permitir es, por un lado, analizar ese comportamiento, ¿no? de decir qué es lo que ha hecho el usuario, qué ha tocado, cuándo ha tocado, nos va a permitir tener ese registro, ¿no? Y luego, como hemos comentado anteriormente también, en términos de auditoría o de cumplimiento de normativas, pues nos va a permitir también poder, digamos, tener una solución que nos permita pues auditar y, en caso de que haya cierto incumplimiento, poder alertarnos, ¿vale? Vamos a ver concretamente cómo funciona la parte digamos de la grabación de sesiones. Vale, pues nos vamos aquí a la función de administración y nos vamos a la parte de sesión monitoring. Y básicamente ves que aparecen, digamos, los secretos, ¿vale? Básicamente nos dice, esto sería el nombre del secreto, ¿vale? Es decir, cómo se llama el acceso privilegiado y el nombre de la máquina, y simplemente dándole aquí a la opción de vídeo, pues vamos a poder ver una sesión, digamos, veréis que en la sesión de demo aparecen nosotros los llamamos unos heatmaps, donde nos indican cuando se ha realizado algún tipo de acción, ¿vale? Cuando estas barras de color azules, pues nos indica básicamente algún tipo de acción. Aquí vemos, por ejemplo, que se ha accedido a una base de datos SQL Server y se ha accedido a una tabla en concreto, que es esta de aquí, y simplemente lo que se pretende pues es sacar un listado de aquellos usuarios que están localizados en esta tabla. ¿Vale? Esto sería un ejemplo. Voy a volver atrás
para ver, por ejemplo, un entorno de Unix, ¿vale? Vale, aquí simplemente pues vemos cómo la conexión se ha conectado a un entorno de Unix para ejecutar para ejecutar, digamos, un acceso privilegiado. Vemos aquí que se abre una sesión de PuTTY y básicamente lo que hace básicamente es grabar qué es lo que se ha ido haciendo en la máquina de Unix. Vale, como os comentaba, podemos también saltar en cada uno de los puntos, vale, como aparece aquí, podemos ir saltando en cada uno de los puntos calientes o heatmaps para ver lo que se ha hecho. Vale, aquí por ejemplo pues se lanza este comando para autorizar permisos en este fichero recién creado. Vale, pues con todo esto, aquí, como veis, las grabaciones se pueden almacenar tanto en lo que es la base de datos del producto o en un momento dado también se podría externalizar, digamos, esas grabaciones digamos, en una red, en una carpeta de red, en el caso, por ejemplo, de que sean, digamos, accesos continuos, o sea, grabaciones continuas en muchos, digamos, secretos, pues lo que es conveniente en este caso es externalizar, digamos, todo el tipo de grabaciones. Volvemos a la presentación y bueno, aquí hemos comentado hasta ahora, hemos visto la parte, digamos, de Secret Server y la parte de Privilege Manager, como lo hemos comentado anteriormente, pues es sobre todo la intención, digamos, de la solución o el propósito de la solución es todo lo que es la protección de equipos, ¿vale? La protección de equipos, como hemos comentado antes, y analizar esos privilegios o esos administradores locales para ver qué tipo de privilegios tiene, implementar, si fuera necesario, un modelo de privilegios mínimos y también lo importante es monitorizar esas aplicaciones que se ejecutan en los equipos a través del establecimiento de listas blancas, negras y grises para evitar cualquier tipo digamos, de aplicación no autorizada que se ejecute en los equipos. Ya me queda poco de la presentación, simplemente comentaros que hay dos nuevas funcionalidades. Uno de los puntos lo ha comentado anteriormente mi compañero. Hemos incluido en la versión 10.8, estamos ahora mismo en la 10.9, en la 10.8 se implementó una nueva capacidad que se llama Privilege Behavior Analytics. Básicamente lo que pretende esta nueva capacidad es importar todos los datos de Secret Server y ofreceros un cuadro de mando como aparece a continuación, ¿vale? Ese cuadro de mando tiene inteligencia artificial, tiene comportamientos donde va a poder, digamos, alertarnos de comportamientos anómalos, ¿no? Como comportamientos anómalos diría, por ejemplo, si un usuario que accede a cuentas privilegiadas durante el día o durante, yo qué sé, de 9 a 6 durante la semana y detectamos que ese mismo usuario en un momento dado accede a esa cuenta privilegiada durante el fin de semana o a horas intempestivas, pues podríamos en un momento dado generar alertas y avisar, digamos, al administrador de que tenemos aquí un comportamiento anómalo y simplemente será sujeto, digamos, a monitorización, ¿vale? Esta parte nos va a permitir tener, digamos, una visión 360 grados, digamos, de todo lo que son la gestión de usuarios privilegiados. La otra funcionalidad también que se ha incluido en la 10.8 es un componente que se llama Connection Manager, y Connection Manager lo que nos va a permitir es, como veis, tener de una forma segura y eficiente, pues tener, digamos, una pantalla con diferentes conexiones, ¿vale? Lo que pretende aquí es básicamente una facilidad a la hora, digamos, de acceder a las cuentas privilegiadas y de tenerlas, digamos, referenciadas o en digamos, en una pantalla o en una visión, tener todas esas accesos a cuentas privilegiadas sin tener que pues estar saltando de pantalla. Simplemente vamos eligiendo, como veis aquí en el dibujo, pues vamos eligiendo saltando de una pantalla a otra sin tener que, digamos, que abrir o cerrar secretos.
Lo hemos comentado, lo comentó anteriormente mi compañero, la solución Secret Server se integra con muchísimos productos, pero simplemente comentaros de que hay unas integraciones nativas ya existentes con diferentes productos, como por ejemplo integración con QRadar para todo lo que es la gestión del envío de eventos o la identificación y notificación, digamos, de comportamientos anómalos. Simplemente lo que vamos a enviar son unas alertas a QRadar, donde QRadar se encarga, digamos, de la consolidación y de la correlación de esos eventos, ¿vale? La parte de Guardium se refiere más a través de la solución Guardium, pues poder monitorizar quién accedió a la base de datos de Secret Server, con lo cual vamos a proteger aún más esa base de datos. Y luego hay dos soluciones que vienen integradas y que vienen sin coste con Secret Server, que se llaman Security Verify, para ofrecer lo que llamamos el single sign-on para acceder a Secret Server sin necesidad de usuario y contraseña, y la capacidad también de, digamos, de ofrecer un doble factor de autenticación basado, por ejemplo, en huella dactilar o reconocimiento facial para poder acceder a Secret Server con lo que llamamos el acceso adaptativo, ¿vale? El acceso adaptativo lo que nos va a permitir es, si estamos trabajando desde casa y queremos acceder a Secret Server, lo que va a hacer la solución Verify va a comprobar que nuestro equipo pues no está securizado, que no hay ningún tipo de malware, que no hay ninguna anomalía en nuestro puesto de trabajo antes de acceder a Secret Server. Y en el caso de que lo hubiese, lo que haría básicamente es denegarnos el acceso para poder a posteriori pues resolver este problema en el equipo. Y ya finalmente, antes de terminar con la presentación, comentaros de que a través del enlace que viene a continuación se puede, digamos, acceder a la solución y por lo tanto os animo que si queréis probar la solución, pues os registréis en este enlace para poder descargar el software. Hemos comentado al inicio que teníamos 3 utilidades sin coste que se pueden descargar y no requieren, digamos, instalación, ¿vale? Esto es una parte, que sería la parte de descubrimiento. Pero en el caso de querer probar la solución completa, lo que os animo es que accedéis a este enlace para poder descargar el software en demo y lo podéis probar sin coste durante un cierto tiempo. Pues creo que ya pasamos al turno de ruegos y preguntas. Si tenéis alguna pregunta, pues no dudéis. Y bueno, simplemente agradeceros el tiempo dedicado durante la presentación de hoy. Pues muchas gracias, Manuel. Yo creo que ha sido muy interesante y vamos, luego la aproximación práctica que has hecho, súper útil. Si os parece, voy a dejar de grabar la presentación. Por mi parte también me despido. Y si queréis profundizar en estas soluciones, pues bueno, a través del correo de manuel-ranera@es.ibm.com o a través de la división de software Tecdata, que como sabéis somos distribuidores de IBM, software-ibm@tecdata.es. Tenéis los datos de contacto en la primera diapositiva. Pues nada, simplemente agradeceros nuevamente y hasta la próxima.